Jesus. Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Continuamos con el estudio del libro de Mormón del programa Ven Sígueme. Correspondiente a este año 2024 estamos estudiando el libro de Mormón. El tema para esta semana correspondiente desde el 15 hasta el 21 de julio es la virtud de la palabra de Dios. Estudiaremos Alma, capítulo 30 al 31. Veamos el contexto de Ven Sígueme. Los relatos que se hallan en Alma 30-31 demuestran claramente el poder de las palabras, ya sea para bien o para mal. Las palabras lisonjeras y muy altaneras de un falso maestro llamado Corior amenazaban con llevar a muchas almas a la destrucción. De modo semejante, las enseñanzas de un disidente nefita llamado Zoram condujeron a todo un grupo de personas a caer en grandes errores y a pervertir las vías del Señor. En cambio, Alma tenía una fe inquebrantable en que la palabra de Dios tendría un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa. Las palabras de Alma declararon la verdad eterna e invocaron los poderes de Jesucristo para silenciar a Corior. También hicieron descender sus bendiciones sobre aquellos que fueron con él a traer a los zoramitas de vuelta a la verdad. Estos son valiosos ejemplos para los seguidores de Cristo en nuestros días, en los que los mensajes falsos son comunes. Podemos encontrar la verdad si confiamos en la virtud de la palabra de Dios, tal como lo hizo Alma. Verdad es que vamos a estudiar. El adversario trata de engañarme con enseñanzas falsas.
Vivimos en tiempos peligrosos, donde el adversario tiene gran poder, gobierna la tierra. El adversario trata de engañarnos con sus enseñanzas falsas. Entonces veamos esa verdad que se encuentra en Alma, capítulo 30, y estudiaremos de los versículos del 6 al 31. Muy bien, entonces veamos lo que Alma nos dice. En Alma 30, a Corior se le llamaba Anticristo, que lo hallamos en el versículo 6, que dice: pero sucedió que a fines del año 17 llegó un hombre a la tierra de Zarahemla, y era un anticristo, porque empezó a predicar al pueblo contra las profecías que habían declarado los profetas concernientes a la venida de Cristo. Respecto tenemos unas citas. La guía para el estudio de las Escrituras declara que anticristo es toda persona o todo aquello que sea una representación falsa del verdadero plan de salvación del Evangelio, y que manifieste o secretamente se oponga a Cristo. El mayor anticristo es Lucifer, Satanás. Pero tiene muchos colaboradores, tanto entre los seres mortales que vivimos aquí en la tierra como entre los espíritus. El elder Bruce McConkie, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó además: un anticristo es un adversario de Cristo, alguien que se opone al evangelio verdadero, a la iglesia verdadera y al verdadero plan de salvación. Es alguien que ofrece salvación a los hombres bajo condiciones distintas a las que puso Cristo. Sherem, Neor y Corior fueron anticristos que diseminaron sus engaños entre los nefitas. Un anticristo es cualquier persona o cosa que se oponga abierta o secretamente a Jesucristo y su evangelio. Corior desafía la creencia de la gente en Cristo y la salvación, y descarta sus doctrinas como tradiciones insensatas. Veamos Alma capítulo 30, versículos 12 al 16. Veamos entonces. Versículo 12 dice: y este anticristo, cuyo nombre era Corior, y la ley no podía constreñirlo, empezó a predicar al pueblo que no habría ningún Cristo, y de esta manera predicaba diciendo. Veamos lo que decía: oh vosotros que estáis subyugados por una loca y vana esperanza. Eso le decía a los que querían Cristo, a los miembros de la iglesia en aquel entonces. ¿No les parece algo similar a algunas palabras de algunos anticristos, entre comillas, que hablan?
en estos tiempos? Continúa y hace una pregunta. ¿Por qué os sujetáis con semejantes locuras? Algo que en mis primeros días de conversión, recuerdo que encontré con un sacerdote o si puede, un sacerdote de la iglesia, de otra iglesia, al cual yo ayudé cuando era muy pequeño. Y él me dijo algo parecido. ¿Estás loco? ¿Cómo te has metido a esa iglesia? Te hubieras metido a cualquier otra iglesia, menos a ella. Y comenzó a hacer ciertas cosas, amenazas. Inclusive quiso pegarme con su látigo, justo que tenía de su sotana, su látigo ahí. Se controló. Me hizo acordar estas cosas. ¿Por qué os sujetáis con semejantes locuras? Corió le dijo al pueblo. ¿Por qué esperáis a un Cristo? Pues ningún hombre puede saber acerca de lo porvenir. Veamos qué más dijo. Versículo 14. He aquí, estas cosas que llamáis profecías, que decís que las transmiten los santos profetas, he aquí, no son más que insensatas tradiciones de vuestros padres. No son verdades. Son insensatas tradiciones de vuestros padres. Algunas veces hemos escuchado también. Y creo que en estos tiempos también lo dicen casi con estas mismas palabras. A eso los amigos de los nuevos conversos. ¿Dónde te has metido? Dice. Veamos qué más, dijo Corior. ¿Cómo sabéis que son ciertas? Aquí no podéis saber de las cosas que no veis. Por lo tanto, no podéis saber si habrá un Cristo. Acá quiero hacer una pequeña reflexión. ¿Cómo sabéis que son ciertas? Que Cristo vino, que Cristo es nuestro Salvador y Redentor. Acá no se nos invitó a la iglesia de Jesucristo. Cuando se nos invitó a leer 3 Nefi 11, los misioneros nos enseñaron y nos recomendaron que hiciéramos algo para saber la verdad, no por su boca, sino por la boca de Dios, por la palabra de Dios. ¿Te acuerdas lo que nos dijeron? Ve, ora a tu Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Si el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo y es verdadero. Y nos pidieron que lo hagamos con la debida intención de corazón, con el deseo de recibir una respuesta del Padre Celestial. ¿Y cuál fue nuestra respuesta? Todos los millones y millones de santos de los últimos días, que somos miembros de la iglesia, hemos recibido una respuesta por el poder del Espíritu Santo. Nuestro Salvador Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, nos transmitió que esto era verdad. Y lo sabemos. Y aquí no podéis saber de las cosas que no veis.
Ahora mismo tengo la ventana abierta de mi departamento y siento algo que no veo. Una ligera brisna, que la ventana está abierta. No lo veo y ustedes tampoco lo ven. Pero yo lo siento. Algo así es cuando el Espíritu Santo te manifiesta. Se manifiesta a uno. El Espíritu Santo viene a uno y le da la respuesta. Y uno sabe que es verdad. Llega a saber por el poder de Dios que es verdad. Y no puedo negar el libro de Mormón, que es otro testamento de Jesucristo. Podrán decirme muchas cosas. Incluso podrán contaminar mi mente. Quizás tenga dudas de repente. Pero esas dudas no eliminan lo que yo sé, sino me perturban. ¿Y qué hago para sacarme esas dudas? Porque me mortifica, me perturba. Oro al Padre y le pido ayuda para que me elimine toda esa malas palabras o contaminación que haya llegado a mi mente, a mi corazón. Inmediatamente el Señor responde y siento gozo en mi corazón. Y nuevamente abrazo la verdad que proviene de Dios. ¿Fueron palabras duras para ellos? Coriolas del pueblo de Nefita. Fueron palabras que pusieron en duda. Continuó diciendo, por lo tanto, no podéis saber si habrá un Cristo. Esas palabras y lo paramos escuchando. Continuamente en todo lugar. ¿Cómo podéis saber que el Señor Jesucristo vendrá prontamente en su segunda venida? Proseguimos, ¿qué más dijo el tal Corior? Miren lo que dijo. Miráis hacia lo futuro y decís que veis la remisión de vuestros pecados. O sea, aquí esto no es sino el efecto de una mente desvariada. ¿Y hasta dónde llegó? Tratando a los profetas como alma. Amón, Nefi, otros profetas como locos, con mente desvariada. Y este trastorno mental resulta de las tradiciones de vuestros padres, que os inducen a creer en cosas que no existen. ¿Alguien ha visto el sol? Sabemos que el sol existe. Porque tenemos vista y sentimos su calor. Pregúntenle a un ciego. ¿Conoce el sol? ¿Ha visto el sol? Pero él sabe que hay un sol. Porque siente el calor del sol. No necesita ver al sol para saber que existe un sol. Y existe una luna también. Porque hay sentidos muy aparte de nuestros ojos. El corazón. Nuestro espíritu que gobierna este cuerpo, el alma misma. Que el espíritu comunica, dice espíritu se comunican. Y uno siente en el corazón que es verdad, no en la mente, sino en el corazón. Sientes que es verdad. Sienta, pensar, sentir.
¿Piensas? En estos momentos puedo pensar muchas cosas, pero puedo sentir lo que viene de arriba. Y eso no lo borra nadie. Salvo el que el enemigo, dejemos paso al enemigo y comienza a sembrar el enemigo en nuestra mente, en nuestro corazón. Y la buena semilla de la fe en Jesucristo se extinga con el tiempo. Veamos unas citas. Las falsas enseñanzas de Coriol, de los versículos 15 y 16. La enseñanza de Coriol de que no podéis saber de las cosas que no veéis es la filosofía de que todas las ideas y el conocimiento derivan de la experiencia y pueden ponerse a prueba por medio de ella, y con lo único que podemos saber es lo que experimentamos mediante los sentidos: vista, olfato, tacto, oído o gusto. Prestemos atención. Continuamos. Quienes se adhieren a la filosofía de Coriol restan significado a las experiencias espirituales pertinentes a la revelación de Dios, porque rara vez vienen por los sentidos de la vista, el olfato, el tacto, el oído o el gusto. El presidente Boyka Packer, del Quórum de los 12 Apóstoles, relató una experiencia que demuestra el hecho de que los asuntos espirituales por lo general no incluyen a los 5 sentidos tradicionales que todos conocemos. Veamos. Él nos dijo lo siguiente: les contaré una experiencia que tuve antes de ser autoridad general, la cual me afectó profundamente. Estaba sentado en un avión junto a un ateo declarado, que insistía con tanta vehemencia en su incredulidad en Dios, que compartí mi testimonio con él. Está equivocado, le dije. Hay un Dios. Yo sé que Él vive. Él protestó. No lo sabe. Nadie lo sabe. No puede saberlo. Pero al ver que yo no cedía, ese ateo, que era abogado, formuló lo que quizás sea la gran pregunta en lo que respecta al testimonio. Muy bien, dijo con un tono despectivo y condescendiente. Usted dice que lo sabe. Dígame, ¿cómo lo sabe? Veamos la respuesta. Cuando intenté responder, a pesar de que poseía títulos académicos superiores, no logré comunicarme. Algunas veces en su juventud, ustedes misioneros jóvenes se sienten avergonzados cuando el cínico, el escéptico, los trata con desdén a causa de que no tienen una respuesta inmediata para todo. Ante tal ridículo, algunos se alejan avergonzados. Recuerden la barra de hierro, el edificio grande y espacioso y la burla. Cuando utilicé las palabras espíritu y testimonio, el ateo respondió: no sé de qué me habla. Las palabras oración, discernimiento y fe tampoco tenían ningún significado para él. ¿Lo ve?
dijo. No lo sabe de verdad. Si así fuera, sería capaz de decirme cómo lo sabe. Tuve la impresión de que quizá había compartido mi testimonio con él de manera imprudente y no sabía qué hacer. Pero en ese momento se produjo la experiencia. Acudió a mi mente una idea y mencionaré ahora una declaración del profeta José Smith. Una persona podrá beneficiarse si percibe la primera impresión del espíritu de la revelación. Por ejemplo, cuando sentís que la inteligencia pura fluye en vosotros, podrá repentinamente despertar en vosotros una corriente de ideas. Y así, por conocer y entender el Espíritu de Dios, podréis crecer en el principio de la revelación hasta que lleguéis a ser perfectos en Cristo Jesús. ¿Qué más nos dijo? Me ocurrió algo y le dije al ateo. Permítame que le pregunte si sabe qué sabor tiene la sal. Claro que sí, respondió él. ¿Cuándo fue la última vez que probó sal? Acabo de cenar aquí en el avión. ¿Usted cree que sabe qué sabor tiene la sal? Le dije. Insistió él, conozco perfectamente el sabor de la sal. Si le diera una taza de sal y una de azúcar y le permitiera probarlas, ¿podría distinguir un sabor del otro? Se está poniendo usted pueril, contestó él. Por supuesto que podría reconocer la diferencia. Conozco el sabor de la sal. Es una experiencia que tengo a diario. Lo conozco perfectamente. Entonces dije, suponiendo que yo nunca haya probado la sal, explíqueme exactamente cuál es su sabor. Wow. Tras pensar un poco dijo, pues no es dulce ni amarga. Me ha dicho lo que no es, pero no lo que es. Tras varios intentos, por supuesto, no pudo hacerlo. No logró expresar solo con palabras una experiencia tan común como la de sentir el sabor de la sal. Expresé mi testimonio una vez más y le dije, sé que hay un Dios. Usted ha ridiculizado ese testimonio diciendo que si lo supiera de verdad, podría decirle exactamente cómo lo sé. Amigo mío, hablando en términos espirituales. He probado la sal y no soy más capaz de expresar con palabras como he recibido este conocimiento que usted de explicarme qué sabor tiene la sal. Pero se lo digo una vez más. Hay un Dios y vive. Y solo porque usted no lo sepa, no pretenda convencerme de que yo no lo sé. Porque sí lo sé. Cuando nos separamos lo oí refunfuñar. No tengo por qué utilizar su religión como muleta. No la necesito. A partir de aquella experiencia, nunca me he avergonzado por no saber explicar con palabras todo lo que sé espiritualmente. Hemos aprendido una gran lección del Elder Boyka Packer. Continuamos con el versículo 17.
Corior continúa enseñando que no hay expiación, no hay responsabilidad y que cada hombre vela por sí mismo. Veamos. El versículo 17 dice: y muchas otras cosas parecidas les habló, diciéndoles que no se podía hacer ninguna expiación por los pecados de los hombres, sino que en esta vida a cada uno le tocaba de acuerdo con su habilidad. Por tanto, todo hombre prosperaba según su genio, todo hombre conquistaba según su fuerza, y no era ningún crimen el que un hombre hiciese cosa cualquiera. Cita al respecto. A pesar de lo que crean algunas personas del mundo, el Evangelio enseña que no existe algo así como un sistema de valores relativos. Algunas culturas parecen permitir e incluso alentar este modo de vivir sin valores, fomentando formas sutiles de deshonestidad en el gobierno, los negocios y las relaciones personales. El Libro de Mormón, no obstante, nos enseña que existe lo que está bien y lo que está mal, y nos proporciona la clave para juzgar. La filosofía de Coriol, de que cada cual prospera según su genio y que todo hombre conquistaba según su fuerza, excluye la necesidad de tener a Dios en nuestra vida. Su filosofía de que no era ningún crimen el que un hombre hiciese cualquier cosa, le daría al hombre un sistema de valores relativos y egocéntricos. El Rev. Neal A. Maxwell, del Quórum de los 12 Apóstoles, expuso el egoísmo de las enseñanzas de Corior. Veamos. Algunos egoístas piensan erróneamente que, de todos modos, no hay una ley divina y por lo tanto no hay pecado. Por eso, la ética que se ajusta a la situación está hecha medida para el egoísta. Así, en la habilidad de cada uno, se puede conquistar por el genio y por la fuerza, pues en realidad no hay crimen alguno. No nos sorprende, por lo tanto, que el egoísmo lleve a terribles errores de percepción y de conducta. Por ejemplo, Caín, corrompido por la ambición de poder, dijo después de haber matado a Abel: estoy libre. Una de las peores consecuencias de un pronunciado egoísmo es, por ende, una profunda pérdida del sentido de la proporción. Algo como colar el mosquito mientras se traga el camello. Actualmente están, por ejemplo, los que cuelan varios tipos de mosquito, pero se tragan la práctica del aborto por nacimiento parcial. En consecuencia, no es de sorprender que el egoísmo magnifique un guisado de lentejas, dándole el aspecto de un banquete, y haga parecer que 30 piezas de plata son un tesoro codiciable. Proseguimos, versículo 18. Muchas personas comienzan a seguir a Corior y pierden sus inhibiciones después de escuchar que no había vida después de la muerte, y por lo tanto no habría juicio. Muchas personas creyeron a este anticristo Corior. Como muchas personas en la actualidad,
creen las falsas filosofías de anticristos. Por decir casi todo el planeta. Casi todo el planeta. ¿Creen que son descendientes del mono? De gorilas, chimpancé, no sé de qué. O de una ameba. Casi todo el planeta. Son pocos millones, comparando con la cantidad de billones. Casi 9.000 millones de habitantes. Veamos el versículo 18. Verso 18 dice: y así les predicaba, desviando el corazón de muchos, haciéndoles erguir sus cabezas en su iniquidad. Sí, incitando a muchas mujeres y también hombres a cometer fornicaciones, diciéndoles que cuando moría el hombre allí terminaba todo. Lo mismo dicen en estos tiempos. Cita. Las estrategias de Corior. Un erudito del Evangelio explicó: ¿cuándo se parece la filosofía de Corior a muchas filosofías modernas? Corior insistía en abordar todos los problemas de forma estrictamente racional y científica, ya que todo lo demás era apenas el efecto de una mente desvariada. Hizo campaña en contra de la tiranía de las tradiciones antiguas y las supersticiones primitivas, las cuales llevaban a la gente a creer en cosas que sencillamente no existen, clamando por la emancipación de las tontas tradiciones de sus padres. Argumentaba en favor de una ética moderna que se desprendiera de las inhibiciones. Tanto tiene el parecido en estos tiempos lo moderno, la moda. Abogaba por la liberación económica de la explotación sacerdotal, demandando que todos tuvieran la libertad de hacer uso de lo que les pertenece. Predicaba un naturalismo estricto y sin peros. Cuando moría el hombre, allí terminaba todo. Y su corolario, el cual era un materialismo riguroso. En esta vida cada uno le tocaba de acuerdo con su habilidad. Estas enseñanzas les parece haber escuchado en la actualidad. De esto surgía una clara filosofía de no intervención. Por tanto, todo hombre prosperaba según su genio, todo hombre conquistaba según su fuerza, en la que lo bueno y lo malo se medían únicamente según la regla de oro de la naturaleza en cuanto al fracaso y el éxito. Y no era ningún crimen el que un hombre hiciese cosa cualquiera. Miren esas palabras. Cosa cualquiera, o sea, matabas, estaba bien para él. No matabas igual. Fornicabas o no fornicabas igual. Adulterabas o no adulterabas igual. Robabas o no robabas era igual. No era un crimen que el hombre hiciese cualquier de esas cosas.
Era la ley del más fuerte aplicada al comportamiento humano. Y para muchas personas el que quitaran las antiguas restricciones morales y sentimentales representaba gratas nuevas, haciéndoles erguir sus cabezas en su iniquidad. Por supuesto, los ladrones habrán hinchido sus pechos, todo. Los asesinos, los mentirosos, los fornicarios, los adúlteros, se hincharon. Sí, incitando a muchos a cometer fornicaciones. Y sí que le prestaron atención muchas personas, como actualmente prestan atención a ello y cometen fornicaciones. Junto con esta actitud emancipadora, Coriol cultivó un celo y una intolerancia aguerridos en contra de cualquier oposición. Elemento marcadamente característico de esta corriente de pensamientos en los tiempos modernos, la cual califica a toda oposición de loca, tonta y de ser evidencia de mentes desviadas y trastornadas. Muchos cristianos sufren persecuciones por esto. Hay pueblos enteros donde no pueden vivir cristianos, porque dicen que son de mentes desviadas y trastornadas por creer en Cristo Jesús. Imagínense el Coriol moderno con esa mente. El libro de Mormón nos prepara para el anticristo que ha de venir y que posiblemente nos esté gobernando de las tinieblas. Aún no sale en este tiempo afuera. Pero miren la mente. Es lo mismo. Si estudiamos otros anticristos, vamos a ver que dicen prácticamente la misma filosofía. Y si bien para Alma una sociedad libre era una en la que toda persona podía pensar y decir lo que le placiera, para Coriol la única sociedad libre era aquella en la que todos pensaran exactamente lo mismo que él, o sea que Coriol. Si no pensabas igual que el Coriol, que no pensabas igual que el anticristo, fuera. Para eso tenemos que estar preparados. El libro de Mormón nos prepara para eso. Porque vendrán momentos difíciles. Estamos viviendo el último tiempos. Y las escrituras nos han hablado del último anticristo. El más malvado que inclusive que el mismo Coriol. ¿Quiénes sobrevivirán a ello? Sobrevivirán aquellos que tienen fe en Jesucristo, que guardan sus convenios y guardan sus mandamientos. Ahora estudiaremos Salmo 30, versículos del 23 al 28. En el versículo 23, el sumo sacerdote llamado Guidona le pregunta a Coriol por qué está destruyendo la fe de los demás. Coriol explica que él no enseña las tradiciones necias que hacen que la gente esté sujeta a sus líderes religiosos. Veamos. Y el nombre del sumo sacerdote era Guidona. Y Coriol le dijo: porque no enseño las insensatas tradiciones de vuestros padres,
y porque no enseño a este pueblo a subyugarse bajo las insensatas ordenanzas y prácticas establecidas por antiguos sacerdotes para usurpar poder y autoridad sobre ellos, para tenerlos en la ignorancia a fin de que no levanten la cabeza, sino que se humillen de acuerdo con vuestras palabras. Los versículos del 24 al 27, Corió critica a la iglesia por enseñar a la gente que han caído. Él lo ve como una manera de que los líderes de la iglesia dominen sobre ellos. Veamos. Corió está hablando aquí. Decís que este es un pueblo libre. Y aquí os digo que se halla en el cautiverio. Decís que esas antiguas profecías son verdaderas. Y aquí os digo que no sabéis si son verdaderas. Estas son palabras de muchos anticristos de hoy en día. Decís que este es un pueblo culpable y caído a causa de la transgresión de un padre. Y aquí os digo que un niño no es culpable por causa de sus padres. Por supuesto. Aquí vemos Corior mezclando las verdades con las mentiras. Por supuesto que un niño no es culpable por causa de sus padres. Un niño es inocente. Es inocente por la expiación, por la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. También decís que Cristo vendrá. Así aquí os digo que no sabéis si habrá un Cristo. Y también decís que será muerto por los pecados del mundo. Y así lleváis a este pueblo en pos de las insensatas tradiciones de vuestros padres y conforme a vuestros propios deseos. Y los tenéis cometidos como si fuera en el cautiverio, para saciaros del trabajo de sus manos, de modo que no se atreven a levantar la vista con valor, ni se atreven a gozar de sus propios derechos y privilegios. ¿Qué pensamientos vienen a sus mentes? En el versículo 28, Corior explica cómo el pueblo es oprimido por sus sacerdotes y privado de la libertad de pensar por sí mismos. Veamos. Sí, no se atreven a hacer uso de lo que les pertenece, no sea que ofendan a sus sacerdotes, los cuales los uncen al yugo según sus deseos, y les han hecho creer por sus tradiciones y sus sueños, caprichos, visiones y misterios fingidos que si no obran conforme a sus palabras, ofenderán a algún ser desconocido que dicen que es Dios, un ser que nunca se ha visto ni conocido, que nunca existió ni existirá. Esto estamos escuchando. Los nefitas. Y vemos que muchos le creyeron. Estas mismas palabras lo harán. En estos tiempos lo vienen diciendo. Y muchas personas están creyendo en estas palabras. Ya no aman al Salvador Jesucristo. Se han alejado. ¿Qué hizo Alma para contrarrestar las enseñanzas de Corior con la verdad? ¿Cómo puedes usar esos mismos principios en tu vida? Eso lo veremos de los versículos 31 al 54. Prestemos atención. Voy a hacer una lectura pausada para poder comprenderlo.
Son alrededor 24 versículos. Vamos a ver lo que hizo Alma para contrarrestar las enseñanzas de Coriol con la verdad. Y cómo podemos usar nosotros esos mismos principios en nuestras vidas para contrarrestar las enseñanzas de los anticristos modernos, de las falsas filosofías. Veamos. En el versículo 31, al encontrarse con Alma en la ciudad de Zarahemla, Coriol reitera sus comentarios anteriores. Esta vez Coriol está con Alma. Como ven en la figura, Alma está sentado, vestido de blanco. Y prorrumpió en palabras muy altaneras delante de Alma. Y vilipendió a los sacerdotes y a los maestros, acusándolos de desviar al pueblo en pos de las tontas tradiciones de sus padres, a fin de hartarse con el trabajo del pueblo. Alma identifica, en los versículos del 32 al 36, identifica las falacias, la falacia lógica en la afirmación de que los líderes están oprimiendo al pueblo para su propio beneficio, y le pregunta a Coriol si él cree que los líderes están engañando al pueblo. Entonces le dijo Alma: tú sabes que no nos aprovechamos del trabajo de este pueblo, pues he aquí, yo he trabajado desde el principio del gobierno de los jueces hasta ahora, con mis propias manos para mi sostén, a pesar de mis muchos viajes por el país para declarar la palabra de Dios a mi pueblo. Yo, mientras fui obispo, he trabajado con mis propias manos para mi sostén y el sostén de mi familia. Versículo 33. Y a pesar del mucho trabajo que he hecho en la iglesia, nunca he recibido ni siquiera un cenine por mi trabajo. Ni siquiera un sol, un dólar por nuestro trabajo, por mi trabajo, o por nuestro trabajo de los líderes. Ni tampoco ninguno de mis hermanos, sino al ocupar el asiento judicial. Estaba hablando de su propio trabajo. Y en este caso hemos recibido solamente según la ley por nuestro tiempo. De modo que si no recibimos nada por nuestro trabajo en la iglesia, ¿qué nos beneficia trabajar en la iglesia? Aparte de declarar la verdad para regocijarnos en el gozo de nuestros hermanos. ¿Por qué decís, pues, que le predicamos a este pueblo para lucrar, cuando tú de ti mismo sabes que no recibimos nada? ¿Crees tú que engañamos a este pueblo y que eso es lo que causa tanto gozo en sus corazones? Y Coriol le respondió: sí. Alma pregunta si Coriol cree en Dios, en los versículos 37 al 42. Coriol responde que no. Alma confirma sus convicciones y sospecha que Coriol está mintiendo. Veamos. Versículo 37 en adelante, hasta el 42. Y entonces Alma le dijo: ¿crees que hay un Dios? Y él contestó: no. Y Alma le dijo: ¿negarás nuevamente que hay un Dios y negarás también al Cristo? Pues he aquí te digo, yo sé que hay un Dios y también que Cristo vendrá. Ahora bien, ¿qué evidencia tienes de que no hay Dios o de que Cristo no va a venir? Te digo que no tienes ninguna, salvo tu propia palabra
únicamente. Mas he aquí, yo tengo todas las cosas como testimonio de que estas cosas son verdaderas. Y también tú tienes todas las cosas como testimonio para ti de que son verdaderas. ¿Y las negarás? ¿Crees que estas cosas son verdaderas? He aquí yo sé que lo crees, pero estás poseído de un espíritu de mentira y has desechado el Espíritu de Dios de manera que no puede tener cabida en ti. Pero el diablo tiene poder sobre ti y te lleva de un lado al otro, inventando artimañas para destruir a los hijos de Dios. Y Corior le dijo a Alma, si me muestras una señal para que me convenza de que hay un Dios, sí, muéstrame que tiene poder, y entonces quedaré convencido de la verdad de tus palabras. Aquí vemos que Corior pide una señal del cielo. ¿Cuántas veces he escuchado estas palabras? Piden una señal para creer en Dios. Continuamos leyendo el 43, ahora está el 54. Mas Alma le dijo, ya has tenido bastantes señales. ¿Quieres tentar a tu Dios? Dirás, muéstrame una señal cuando tienes el testimonio de todos estos tus hermanos y también de todos los santos profetas. Las escrituras están delante de ti, sí, y todas las cosas indican que hay un Dios, sí, aún la tierra, y todo cuanto hay sobre ella, sí, y su movimiento, sí, y también todos los planetas que se mueven en su orden regular, testifican que hay un Creador supremo. Alma dice que Corior ya ha tenido suficientes señales y que todas las cosas señalan que hay un Dios. Corior insiste en recibir una señal. Veamos, versículo 45. Y a pesar de esto, ¿andas desviando el corazón de este pueblo testificándole que no hay Dios? ¿Negarás todavía a pesar de todos estos testimonios? Y dijo él, sí, negaré, a menos que me muestres una señal. Corior insiste en recibir una señal. Versículo 46. Y aconteció que Alma le dijo, he aquí, estoy afligido por causa de la dureza de tu corazón. Sí, que aún quiera resistir el espíritu de la verdad, para que sea destruida tu alma. Mas he aquí, mejor es que tu alma se pierda, a que seas el medio de llevar a muchas almas a la destrucción por tus mentiras y tus palabras lisonjeras. Por tanto, si vuelves a negar, he aquí Dios te herirá a fin de que quedes mudo, para que nunca más abras la boca para engañar otra vez a los de este pueblo. Aquí vemos que Alma afligido promete que Corior quedará mudo si niega a Dios otra vez. Versículo 48. Entonces Corior le dijo, miren lo que dice, no niego la existencia de un Dios, mas no creo que haya un Dios. Y también digo que tú no sabes que hay un Dios, y a menos que me muestres una señal no creeré. Continúa pidiendo señales. Y Alma le dijo, esto te daré por señal. Quedarás mudo, según mis palabras. Y digo que en el nombre de Dios quedarás mudo, de modo que no podrás expresarte más.
Y cuando Alma hubo dicho estas palabras, Coriol quedó mudo, según las palabras de Alma, de modo que ya no podía expresarse. Y ahora bien, cuando el juez superior vio esto, extendió su mano y escribió a Coriol diciendo: ¿estás convencido del poder de Dios? Extendió su mano y escribió a Coriol diciendo: quiere decir que tampoco escuchaba. ¿Estás convencido del poder de Dios? ¿En quién querías que Alma te manifestara su señal? ¿Querías que afligiera a otros para mostrarte una señal? He aquí te ha mostrado una señal y ahora ¿disputarás más? Y Coriol extendió la mano y escribió, diciendo: sé que estoy mudo, porque no puedo hablar, y sé que nada, sino el poder de Dios, pudo haber traído esto sobre mí. Sí, y yo siempre he sabido que había un Dios. Miren, este anticristo sabía que había un Dios, sino que intencionalmente se había rebelado contra Dios. Mas he aquí, comienza a confesar: me ha engañado el diablo, pues se me apareció en forma de ángel. Y me dijo: ve y rescata a este pueblo, porque todos se han extraviado en pos de un Dios desconocido. Y me dijo: no hay Dios. Sí, y me enseñó lo que había de decir. Aquí vemos cómo el diablo la instruyó personalmente. Y dice que se apareció en forma de un ángel. Lo confundió, lo instruyó, le engañó. Y Coriol le creyó. Y él sabía. Él podía distinguir entre el bien y el mal. Pero acogió lo malo. Él sabía que ese ángel que se le había aparecido era el diablo. Él lo sabía. Si no, no hubiera dado este testimonio. Si no, no hubiera dicho: me ha engañado. Él lo sabía. Y he enseñado sus palabras, dice. Y las enseñé porque deleitaban a la mente carnal. Y las enseñé hasta que hube logrado mucho éxito, al grado que realmente llegué a creer que eran ciertas. Él creyó en esta mentira, sabía que era una mentira, pero conforme él se enseñaba esta mentira, ¿qué dijo? Al grado que realmente llegué a creer que eran ciertas estas mentiras. Esto sucede en este tiempo. Repite y uno sigue escuchando. Cuidado con lo que escuchamos. Puede suceder lo que le sucedió a Coriol. Y por esta razón me opuse a la verdad, hasta traer esta gran maldición sobre mí. Él sabía que era ya una maldición para él. Y cuando hubo expresado esto, le suplicó a Alma que rogara a Dios para que le fuese quitada la maldición. Y eso continúa en los versículos
siguientes en el capítulo 31. Tarea para todos, tarea para casa. Al igual que alma, es una verdad que hemos aprendido. Al igual que alma, los profetas y apóstoles modernos nos ayudan a saber cuál es la diferencia entre la verdad y las mentiras de Satanás. Muy bien, entonces, ¿cuál es la verdad de todo el tema de esta semana titulado La virtud de la palabra de Dios? Al igual que alma, los profetas y apóstoles de hoy, modernos de hoy, nos ayudan a saber cuál es la diferencia entre la verdad y las mentiras de Satanás. Vivimos en tiempos peligrosos, en tiempos de mentiras. El Dios de esta tierra es Satanás y él gobierna. Él está gobernando. Entonces, solo Dios, a través de sus profetas y apóstoles, nos ayudan y nos ayudarán a saber cuál es la diferencia entre la verdad y las mentiras. Y eso lo podemos saber recurriendo a Dios, en oración, guardando sus mandamientos, leyendo continuamente sus escrituras. En especial, este otro testamento, el libro de Mormón, el cual en este año estamos estudiando. Con este programa, ven, sígueme. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido dos verdades. Al igual que alma, los profetas y apóstoles modernos nos ayudan a saber cuál es la diferencia entre la verdad y las mentiras de Satanás. La siguiente verdad. El adversario siempre tratará de engañarnos con enseñanzas falsas. Por eso hay que estar atentos. Guardar los mandamientos y los convenios que hemos hecho con nuestro Salvador Jesucristo. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Sé que si guardamos su palabra, seremos protegidos por el Señor mismo, por nuestro amado Padre Celestial, por sus santos ángeles y el Espíritu Santo. Sé que Jesús es el Cristo, el Salvador y Redentor del mundo. Él vive. Yo lo sé. Dios vive en nuestro amado Padre Celestial. Y yo soy un hijo de Dios. Y todos los habitantes de la tierra son hijos de Dios. Hijos de un Padre Celestial que han sido enviados a este planeta Tierra a vivir en este tiempo. A vivir, a ser probados. Si seguirían a Jesucristo como lo hicimos antes de venir a esta tierra, en la vida preterrenal, en las mansiones celestiales, cuando vivíamos con nuestro Padre Celestial, como espíritus, el cual, engañador, fue arrojado a la tierra por tratar de engañar a todos los hijos espirituales del Padre Celestial. Hemos venido acá en la tierra a ser probados por última vez.
Y la decisión es nuestra. ¿Seguimos a Jesucristo o seguimos al adversario? No hay medias tintas. No hay el neutro. Sé de ello. Y testifico también que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo y que nos acerca más a Dios, nuestro eterno Padre Celestial, y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son maravillosos. Y amo esas escrituras. Son verdaderas también. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Es recordable siempre que el Señor vino y viene pronto y debemos estar preparados. Muchas gracias. Shalom, hermanos, que el Señor les bendiga. Shalom.